Plaza de Bolívar, corazón geográfico y político de Bogotá, ha sido testigo en el último año de los hechos más dispares y contradictorios. Esta plaza fue el escenario, por ejemplo, el año pasado, de la gran fiesta de la paz, cuando los bogotanos se lanzaron a la calle para celebrar los acuerdos firmados entre el gobierno y algunos grupos guerrilleros. En esta plaza también se llevó a cabo la primera manifestación pública y multitudinaria del M-19, cuando ese grupo todavía estaba en tregua. La plaza, que aglutina las sedes de los tres poderes públicos, fue testigo esta semana del asalto sangriento al Palacio de Justicia. A las 11:40 de la mañana del pasado miércoles, hora de Colombia, 17:40 hora española, un camión cargado de guerrilleros penetró en el aparcamiento subterráneo del edificio sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, a menos de 500 metros del Palacio de Gobierno y frente al Congreso. Una hora después, el Palacio de Justicia estaba rodeado por 9 tanques de fabricación brasileña e israelí, por unidades de todos los cuerpos militares y de policías dispuestos a poner fin al ataque guerrillero. Los intercambios de disparos comienzan a ser continuos. Para penetrar en el edificio, los guerrilleros habían dado muerte a 2 vigilantes y al administrador. Otro grupo de hombres y mujeres habían entrado por la puerta principal para colocarse en puntos estratégicos de las 4 plantas del palacio. Unas 400 personas entre magistrados y público se hallaban en el interior del edificio. Se cree que en total entraron en la sede unos 50 guerrilleros al grito de ¡Viva Colombia! En estos confusos primeros momentos, nadie sabía con certeza la identidad de los asaltantes ni lo que pretendían. La imagen del tanque subiendo las gradas del palacio sobrecogió a quienes contemplaban el combate desde el exterior. Un guerrillero que dice llamarse comandante Otero anuncia a una emisora de radio que el comando responsable pertenece al M-19. El comandante dice que tiene secuestrado al presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, a una docena de magistrados y a más de 100 personas. A la 1:10 de la tarde, 2 horas y media después del asalto, entró en el edificio el primer carro de combate, apoyado por el fuego de otros situados en los alrededores. Los guerrilleros piden la publicación de una proclama en todos los diarios del país para hacer un juicio a la política de paz del gobierno de Betancur. Afirman que el ejército colombiano ha violado la tregua firmada por el M-19 con el gobierno el verano pasado. Tras el primer tanque entraron otros 3. Yo entré con mis carros, me recibieron a fuego, disparé. No sé. ¿Qué haría usted? Hacia las 2, helicópteros de la Fuerza Aérea empezaron a lanzar hombres de los comandos especiales en la terraza del edificio. En medio del fuego cruzado, la policía y el ejército van liberando secuestrados. Más de 200 personas quedaron libres en las siguientes horas.
partir de las 6 de la tarde, el presidente envía 2 mensajes angustiosos al gobierno para que cese el fuego del ejército y se pueda dialogar con los guerrilleros. Pública ante la opinión pública eso, que estamos clamando por cese al fuego. Inmediatamente, está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero el asedio del ejército continúa. Hacia las 7 de la noche, 2 potentes explosiones tienen lugar en el interior del Palacio de Justicia. Los guerrilleros tenían en el sótano munición para 10 días. A las 9 de la noche, el ejército derriba paredes y puertas con nuevas explosiones. Entonces, dejen de hacer una tomita. Media hora después aparecen las primeras llamas. El edificio comienza a arder. El panorama es dantesco. En medio del fuego cruzado de metralletas, el gobierno ofrece a los guerrilleros garantizar sus vidas y juzgarlos imparcialmente a cambio de que se entreguen. A las 2 de la madrugada, 3 disparos de cañón rompen una calma de 2 horas. El incendio revive en el interior del edificio. El ala occidental está prácticamente destruida. Por la mañana del jueves entran nuevos tanques y se sabe que los guerrilleros han solicitado la presencia de negociadores. El gobierno contesta que no hay nada que negociar. Toda la mañana se combate en el interior. La operación final se retrasa por el humo, pero a las 27 horas del asalto, los comandantes del ejército y de la policía dan las últimas órdenes. Suenan disparos de cohetes teledirigidos y dinamita. A las 2:20 del jueves se escucha otra explosión. A las 2:30 comienzan a salir los rehenes sobrevivientes. En la tragedia del Palacio han muerto por lo menos una decena de magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, 13 hombres de las fuerzas de seguridad, unos 40 guerrilleros, entre ellos 8 importantes líderes del M-19 y más de 20 civiles. En total se calcula, aunque no hay cifras oficiales, que los muertos pueden rebasar el centenar. Los heridos son más de 50. Según versiones oficiales, el guerrillero Almarales asesinó antes de suicidarse al presidente de la Corte. El asalto suicida había terminado. El presidente de la República, Belisario Betancur, se hacía responsable absoluto de la solución militar empleada para acabar con el ataque guerrillero. El gobierno no podía negociar lo que no es negociable, tal la respetabilidad de nuestras instituciones. Nada se debe hacer bajo el signo de la amenaza. Así lo que se pida parezca minúsculo. Pero el gobierno no quería que se sacrificaran más vidas humanas, porque lo guían la compasión sentida y entendida en su más alto significado y un inagotable afán de paz que ustedes conocen. La paz con el M-19 fue la más difícil de negociar para el gobierno de Belisario Betancur y estuvo a punto de frustrarse horas antes porque la policía disparó contra el llamado comandante Pizarro cuando se dirigía al lugar de la firma. En el Acuerdo de Corinto, firmado en agosto del 84, el M-19 se comprometió a no disparar un solo tiro y a no secuestrar a nadie. El gobierno se comprometió a un cese el fuego de las Fuerzas Armadas, a investigar sobre las paramilitares, a una apertura política y sobre todo a iniciar un gran diálogo nacional con todos los estamentos sociales y la guerrilla para emprender reformas políticas, sociales y económicas. En ningún momento se habló de la entrega de las armas. ¿Por qué, si todos los movimientos guerrilleros colombianos dicen que están en su mejor momento, se decidieron a negociar? Porque la razón de ser de la guerrilla es el acceso al poder. Esa es la razón. El acceso al poder que permita solucionar los problemas económicos y sociales de una patria
de las más injustas que hay en América Latina. Esa es la razón de ser de la guerrilla. Pero si hay condiciones para que ese acceso al poder sea pacífico, para evitarnos el costo social y humano de una guerra, somos nosotros los primeros interesados en que el camino de la lucha política legal sea factible. Entonces nuestra capacidad militar y política en ascenso nos permite negociar un cese al fuego. Los hombres del M-19 se replegaron a una zona de la cordillera andina y comenzaron a trabajar fuera de la clandestinidad en la organización del diálogo nacional. El movimiento 19 de abril nació en 1973. Sus fundadores provienen de organizaciones marxista-leninistas y de la ANAPO, el partido del exgeneral Rojas Pinilla. Casi todos poseen formación universitaria. Su primer golpe espectacular fue el robo de la espada de Simón Bolívar, depositada en un museo de Bogotá. Los nuevos guerrilleros anunciaron que no devolverían la espada hasta que el país no hubiera conquistado la libertad. Con este golpe nacía en Colombia la guerrilla urbana. El origen de la guerrilla no es la locura o el izquierdismo, el radicalismo de unos cuantos hombres con cabeza caliente. El problema de la violencia, nosotros tenemos una tradición inmensa de lucha guerrillera desde el siglo pasado. El crecimiento de la guerrilla, crecimiento político, crecimiento militar, crecimiento numérico, es simplemente el termómetro de que una inmensa crisis, una inmensa explosión popular está a punto de llegar en Colombia. Nosotros decimos, son esos los problemas, son esos los raíces fundamentales que hay que enfrentar cuando hablemos del problema de la paz. Al inicio del gobierno Betancur, el M-19 fue el grupo guerrillero que el mayor número se acogió a la amnistía decretada por el Congreso. Después, muchos de esos amnistiados retomaron las armas, pero en agosto del 84 firmaron la tregua para comenzar el diálogo nacional. La tregua entre el M-19 y el ejército se cumplió con tropiezos hasta el mes de diciembre. En ese momento el M-19 denunció a la Comisión de Paz que las fuerzas militares los estaban sitiando en un lugar reducido. Entretanto, en las capitales comenzaban a nacer y multiplicarse campamentos urbanos del M-19 para ganar adeptos en los barrios marginales. Las protestas al gobierno por permitir la presencia masiva de guerrilleros en las ciudades no se hicieron esperar. En plena semana de Navidad comenzaron los enfrentamientos en Yarrumales. Los combates de Navidad fueron el principio del fin de la tregua. En la última semana del mes de junio, el M-19 anunció su regreso a las armas. Circularon entonces rumores de diferencias en la cúpula de la organización. Con el regreso al combate, el M-19 perdió simpatizantes en las zonas urbanas, pero aparentemente conservó el apoyo campesino. En los últimos días, los combates habían sido muy fuertes. La acción suicida del Palacio de Justicia pretendía quizás llamar la atención de la opinión pública. Las exigencias de los guerrilleros solo hablaban de una tribuna en los medios de comunicación para denunciar al gobierno y hablar de su propio proyecto de paz. El repudio al asalto es general y esta acción suicida podría ser el fin de una organización que hace un año se perfilaba como la cuarta fuerza política a tener en cuenta en el futuro de Colombia. En Colombia, la mayoría acusa a los guerrilleros por haber involucrado en esta macabra aventura a personas inocentes. Pero la durísima respuesta del ejército empieza a ser contestada por los hombres y mujeres del Poder Judicial que no comprenden por qué no se accedió al diálogo con los guerrilleros para evitar la masacre. El hermano del presidente Betancur estuvo 15 horas en el interior del Palacio de Justicia en su despacho de consejero de Estado. Ayer envió un mensaje de calma a los empleados judiciales que han renunciado masivamente a sus cargos y se han declarado en paro indefinido hasta que el gobierno y la guerrilla den una explicación a tantos muertos inútiles. ¿Qué va a pasar con la Corte Suprema? ¿Qué va a pasar con el Consejo de Estado? Ya la Corte Suprema y el Consejo de Estado van a empezar a funcionar. Ya estamos precisamente viendo la manera material de empezar a funcionar. Muchos aseguran que muchos de los documentos va a ser imposible reconstruir. No, todo se reconstruirá, hay manera legal de reconstruir. No es fácil prever el futuro próximo en Colombia. Es posible que se dicten medidas urgentes para recortar las libertades y controlar las acciones subversivas. Es posible que esté cerca el fin del M-19. Es posible que el desenlace fatídico
y la imagen del palacio en llamas hayan creado una herida profunda en los hombres y mujeres del Poder Judicial. En Colombia, la bandera permanece a media asta. Los colombianos rezan por los soldados, los guardianes de la justicia, los civiles y los guerrilleros muertos en la ceremonia de la locura que fue